Hola, estamos en geometría. El primer video de geometría fue el teorema de Pitágoras. Vimos cómo hallar la hipotenusa conociendo los catetos o cómo hallar un cateto conociendo la hipotenusa y el otro cateto. Estos problemas que vimos lo tenemos aquí en pantalla. Aquí tenemos un triángulo rectángulo con cateto 5 y cateto 12, se halla la hipotenusa. El teorema de Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, un cateto vale 5, el otro cateto vale 12. 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, 5 por 5. 12 al cuadrado es 12 por 12, 144. La suma de 25 más 144 da 169 y se saca la raíz cuadrada de 169, que en este caso es 13. Por eso la hipotenusa aquí nos mide 13. Otro problema que vimos era hallar un cateto conocido la hipotenusa y otro cateto. Ese ejercicio se planteó acá. Aquí dábamos la hipotenusa 10 y un cateto 6. ¿Cuánto medía el otro cateto? Entonces llegamos a la conclusión que ese problema era el cateto que hace falta es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Recuerde que la hipotenusa debe ir primera porque es la más grande. Entonces la hipotenusa vale 10, lo elevamos al cuadrado, que eso da 10 al cuadrado, da 100, menos el cateto que es 6 elevado al cuadrado, y 6 al cuadrado es 6 por 6, 36. 100 menos 36 daría 64 y a eso hay que sacarle la raíz cuadrada de 64, que es 8. Entonces vamos a mirar ahora la aplicación del teorema de Pitágoras a ejercicios geométricos, tales como los siguientes. Primer ejercicio, calcular la diagonal de un cuadrado de lado 7 centímetros. Un cuadrado tiene todos los lados iguales. La diagonal es la unión de dos vértices no consecutivos. Un cuadrado tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, el cuadrado queda dividido en dos triángulos rectángulos. Y si son triángulos rectángulos, podemos aplicar el teorema de Pitágoras sin ningún problema. La diagonal viene siendo la hipotenusa. Los lados del cuadrado son los catetos. Aplicando el teorema de Pitágoras, decimos hipotenusa al cuadrado, que es la diagonal, es igual a un cateto al cuadrado, que es 7, más el otro cateto al cuadrado, que también es 7. Hagamos operaciones. 7 al cuadrado es 7 por 7, 49, más el otro 7 al cuadrado también es 7 por 7, 49. 49 más 49 nos daría 98. Matemáticamente tenemos que la diagonal al cuadrado es 98. Y ahora debemos sacar la raíz cuadrada en ambos lados para hallar la diagonal. La diagonal es la raíz cuadrada de 98. La raíz cuadrada de 98 no es entera y nos daría 9.9. Ese cálculo se puede realizar en la calculadora sin ningún inconveniente. Entonces, aquí con este ejercicio aprendemos a calcular la diagonal de un cuadrado, es decir, hallar la hipotenusa conociendo los dos catetos. Ahora vamos a mirar cómo calcular la diagonal de un rectángulo. Entonces, en este ejercicio tenemos un rectángulo de base 8 y de altura 6. La diagonal es la unión entre dos vértices no consecutivos. Entonces, en este caso, hemos trazado una diagonal del rectángulo. La diagonal del rectángulo también viene
hacer la hipotenusa de un triángulo rectángulo porque aquí están los 90 grados. La base viene siendo un cateto y la altura también viene siendo un cateto. Entonces el problema se reduce a hallar la hipotenusa de un triángulo rectángulo conocido sus catetos. En este caso, la hipotenusa es la diagonal al cuadrado más un cateto que sería la altura, que es 6 al cuadrado, más el otro cateto que sería la base, en este caso 8 al cuadrado. Realizando operaciones, 6 al cuadrado es 36, 8 al cuadrado es 64. Sumamos 36 más 64 y nos da 100. Entonces tenemos que la diagonal al cuadrado equivale a 100, pero necesitamos la diagonal. Matemáticamente debemos sacar la raíz cuadrada a ambos términos. La raíz cuadrada de diagonal al cuadrado es la diagonal y la raíz cuadrada de 100 es 10. En este caso, la raíz cuadrada es entera y nos daría entonces 10 unidades, pues centímetros, ya que los lados nos están dando en centímetros. A veces la raíz puede ser entera o puede ser decimal. Eso no importa porque al fin y al cabo podemos hacerlo con una calculadora. Vamos a mirar el tercer ejemplo, que es calcular la altura de un triángulo, en este caso isósceles. Entonces, veamos el problema. Tenemos un triángulo isósceles cuyos lados iguales 8 centímetros y el otro 6. Bien, el estudiante debe saber que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales, únicamente dos. En este caso miden 8 centímetros. Y el otro lado mide 6 centímetros, el lado que no es igual. Aquí dibujamos el triángulo. Este lado 8, este lado 8. Y el lado que no es igual, en este caso, mide los 6 centímetros. Todo este espacio mide 6. Bien, nos piden calcular la altura de un triángulo isósceles. Jóvenes, la altura siempre será perpendicular a la base, es decir, debe formar 90 grados. Si esta es la base, la altura será una línea vertical y ahí hay 90 grados. Debe tener en cuenta eso para hallar la altura de los triángulos. ¿De cuáles triángulos? De todos los triángulos. Bien, aquí hemos trazado la altura del triángulo equilátero, del triángulo isósceles, el que tiene dos lados iguales. Estamos ante un triángulo isósceles. Como todo esto mide 6, la altura parte la base mide 6. La altura parte a la base en dos pedazos iguales. O sea, si la base en total mide 6, este pedacito me mide 3. Y aquí tengo los 90 grados. Esto de partir la base en partes iguales únicamente se da en los triángulos isósceles y en los triángulos equiláteros. No se da en los escalenos. Isósceles es el que tiene dos lados iguales. Equilátero tiene los tres lados iguales. Y escaleno no tiene nada igual, ninguno de sus tres lados es iguales. Entonces, repito, la altura de los triángulos isósceles y los equiláteros parte a la base en dos pedazos iguales. La mitad de la base para un lado, la mitad de la base para el otro lado. Bien, entonces vamos a mirar ¿cómo hallar la altura en este caso? Aquí nos queda dos triángulos rectángulos. ¿Por qué dos triángulos rectángulos? Porque aquí hay
90 grados. Vamos a dibujar ese triángulo rectángulo aquí aparte. Entonces, esto mide 8, entonces acá vamos a colocar 8. Y ese 8 viene siendo la hipotenusa del triángulo. Aquí este lado va entonces a medir 3, la mitad de la base. La base mide 6, la mitad 3. Y aquí nos hace falta encontrar este cateto, que es la altura. La altura representa un cateto de ese triángulo rectángulo. Esta H es por la abreviatura en inglés de altura. Entonces, aquí hacemos el problema de conocer un cateto dado la hipotenusa y dado el otro cateto. Entonces, en este caso, el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es 8 al cuadrado, menos el cateto conocido, que es 3 elevado al cuadrado. Al hacer las operaciones, podemos hacer que 8 al cuadrado es 64, 8 por 8 es 64, menos 3 al cuadrado es 3 por 3, me daría 9, 64 menos 9 me daría 55, y matemáticamente tenemos lo siguiente. La altura al cuadrado es igual a 55. Y usted tiene que sacar la raíz cuadrada en ambos lados para hallar la altura. Entonces la altura sería la raíz cuadrada de 55, que es 7,4, no es entera. Entonces aquí nos daría 7,4, y estamos hablando de centímetros, ya que los lados están en centímetros. Entonces, esa es la manera de hallar la altura en los triángulos isósceles. Y también no se le olvide que se puede hacer con los triángulos equiláteros, el que tiene todos los lados iguales. Bien, entonces hemos explicado tres cosas. Uno, cómo hallar la diagonal de un cuadrado. Dos, cómo hallar la diagonal de un rectángulo. Y tres, cómo hallar la altura de un triángulo isósceles. Y también podemos decir que la de un triángulo equilátero, ya que el procedimiento es igual al del isósceles. Ahora usted debe copiar estos ejercicios y resolverlos en su cuaderno para mirar si ha asimilado el concepto explicado. Aquí tenemos, primer punto, hallar las diagonales de las siguientes figuras. Aquí la diagonal de un rectángulo, aquí la diagonal de un cuadrado y aquí la diagonal de un rectángulo. Y el segundo punto es hallar la altura de los siguientes triángulos. Aquí tenemos un triángulo 10, 10, 12. Este sería un triángulo isósceles. 16, 16, 18. También este sería un triángulo isósceles. 20, 20 y 20. Esto sería un triángulo equilátero. Con los conceptos que vimos en el video, podemos resolver estas preguntas. Entonces, por favor, empiece a trabajar sobre los ejercicios y nos vemos en el próximo video.